Hola gente, ¿cómo estamos? En esta oportunidad veremos cómo el cálculo del peso equivalente que nos va a ser útil para el cálculo de normalidad de soluciones. Mi nombre es José y comenzaremos viendo que el peso equivalente se obtiene dividiendo la masa molar por un número conocido como equivalente molar o equivalente por mol. Entonces ahí vemos la fórmula, masa molar dividido en N. Esto en forma sintética lo podemos abreviar de esta manera, donde representa la masa molar cuya unidad va a ser gramos mol y N va a ser el número de equivalentes por mol. Ese N va a depender si se trata de un ácido, de un hidróxido o de una sal, es decir, va a ir cambiando dependiendo de la especie química de que se trate del compuesto, si es un ácido, un hidróxido o una sal. Comenzaremos analizando para un ácido, para un hidróxido y para una sal, como el cálculo de este N. Este N, en el caso de los ácidos, va a depender de la cantidad de hidrógenos que tenga este ácido. Recuerden que una de las características principales de los ácidos es la presencia de hidrógeno. Entonces ese N va a depender de la cantidad de hidrógeno que me esté aportando ese ácido. Entonces a la hora de calcular el peso equivalente va a ser igual a la masa molar dividido en el número de hidrógenos. En el caso de los hidróxidos, la característica de los hidróxidos es la presencia del grupo OH, el grupo hidroxilo o oxidrilo. Entonces, cuando hagamos el cálculo del peso equivalente, esa masa molar va a ser, el peso equivalente va a ser la masa molar dividido en el número de grupo oxidrilo que me esté aportando. Y en el caso de las sales, ese N va a ser un número que va a ser igual a la cantidad de metal que me esté apareciendo por su valencia correspondiente. Entonces, el peso equivalente va a ser igual a masa molar dividido en un número que va a ser igual a la cantidad de metal por su valencia correspondiente. Ya vamos a hacer un cálculo para que veamos cómo se aplica, cómo se hace el cálculo de peso equivalente para cada una de estas tres especies. Muy bien, vamos ahora a pasar a los cálculos correspondientes de peso equivalente. Vamos a comenzar primeramente con un ácido, el ácido clorhídrico. Como vemos en su estructura, está formado por un hidrógeno y por un cloro. Entonces vamos a hacer los cálculos, sería 1 por el peso atómico del hidrógeno, redondeado sería 1, 1 por 1, 1. Vamos ahora con el cloro, sería 1 por el peso atómico del cloro es 35, 1 por 35, 35. Una vez que tenemos estos resultados, sumamos y nos daría la masa molar, ¿tá? Que sería en este caso 36 gramos mol. Recuerden que la unidad de masa molar es gramos mol. Vamos a escribir la formulita del peso equivalente y en este caso, al tratarse de un ácido, este N va a depender de los hidrógenos que yo tenga. Entonces ustedes van a ver acá que en este caso este ácido me aporta un solo hidrógeno, por lo tanto N vale 1. Entonces sería 36 gramos mol dividido en un equivalente mol. En este caso, fíjense cómo se va acá mol con mol y me quedaría el resultado en 36 gramos equivalente. Estos gramos equivalentes es la unidad con la que tiene que estar expresada la masa, el peso equivalente. Está siempre el peso equivalente y tiene que dar en gramos equivalente. Vamos con otro ácido muy conocido que es el ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico está constituido por 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. Entonces vamos a ver acá, vamos a hacer el cálculo. 2 hidrógenos, 2 por el peso atómico del hidrógeno es 1, 2 por 1, 2. En el caso del azufre sería 1 por 32, que es el peso atómico del azufre, 32. Y en el caso del oxígeno sería 4 por el peso atómico del oxígeno es 16, nos daría 64. Sumamos y me quedaría 98 gramos mol la masa molar de este ácido. Peso equivalente, tendríamos que dividir masa molar sobre N. Nuevamente estamos ante la presencia de un ácido. Por lo tanto, en el caso de los ácidos, dijimos que la N dependía de cuánto hidrógeno me aporta este ácido. Entonces, en este caso, este ácido, ¿cuánto hidrógeno tiene? Tiene 2, por lo tanto, la N vale 2. Entonces, en este caso, vamos a simplificar mol con mol y me quedaría 98 dividido en 2, me quedaría 49 gramos equivalentes. De esta forma se calcula para los ácidos. Pasamos ahora para la otra especie que sería los hidróxidos, en este caso este es un hidróxido de calcio, está formado por un calcio, acá dentro del paréntesis tengo un oxígeno y un hidrógeno, pero todo está multiplicado por este numerito de afuera, T2, por lo tanto se duplica. Entonces tendríamos 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Vamos a hacer los cálculos correspondientes, dijimos que tenemos un calcio, 1 por el peso atómico del calcio es 40, 1 por 40, 40. Vamos con el
hidrógeno, dijimos que son 2 hidrógenos, 2 por 1, que el peso atómico sería 2, y en el caso del oxígeno son 2 por el peso atómico es 16, me daría 32, sumamos y me quedaría la masa molar de 74 gramos mol. A la hora de hacer el cálculo del peso equivalente, ahora estamos con un hidróxido. Recuerden que dijimos que en el caso del hidróxido la N dependía de qué cosa, de la cantidad de grupo oxidrilo o OH que tenga este compuesto. Entonces vamos a ver cuánto OH tengo. Tengo 2. Entonces me está aportando 2 grupos oxidrilo. Entonces sería 74 dividido en 2. En este caso, recuerden, se iría mol con mol. ¿tá? Y me quedaría gramos equivalente. Entonces acá sería 37 gramos equivalente. Vamos con otro hidróxido. En este caso el hidróxido férrico. Vemos que está constituido por un hierro. Y acá son 3 oxígenos y 3 hidrógenos en total. Recuerden que ese 3 de afuera multiplica. Entonces sería un hierro 1 por su peso atómico del hierro de 56. Serían 3 por el peso atómico del hidrógeno, que sería 1, 3. Y en el caso del oxígeno, 3 por el peso atómico sería 16, sería 48 en este caso. Sumamos todo y me quedaría 107 gramos mol. Una vez que tenemos esto, vamos a calcular el peso equivalente. Vamos a dividir en N. Ese N va a depender de la cantidad de grupos oxidrilos que yo tengo. Estamos de nuevo con un hidróxido, por lo tanto en este caso va a ser 3. Entonces dividimos. Simplificamos ahí mol con mol y nos quedaría 35,6 gramos equivalente. ¿tá? Ya hicimos para 2 ácidos, para 2 hidróxidos. Ahora pasamos para la sal. Ya tenemos acá una sal que se llama sulfato de calcio. Vemos que en esta sal está constituida por un calcio, por un azufre y por 4 oxígenos. Vamos haciendo los cálculos correspondientes. Un calcio 1 por, vimos que el peso atómico del calcio era 40, ya redondeado. Sería 1 por el peso atómico del azufre, vimos que era 32. Recuerden que acá se colocan los pesos atómicos redondeados. Sería 4 por el peso atómico del azufre, que es 16. Sumamos todo y me quedaría 136 gramos mol. Hacemos el cálculo del peso equivalente, masa molar sobre N. Y en este caso, esta N, estamos frente a la presencia de una sal. Entonces esa N va a depender de qué cosa dijimos, de la cantidad de metal que yo tenga. En este caso tengo un solo calcio por su valencia correspondiente. En este caso la valencia del calcio es valencia 2. Por lo tanto sería 1 por 2, 2. Entonces la N va a valer 2. Entonces sería 136 gramos mol dividido en 2 equivalentes mol. Se nos iría mol con mol. Y acá abajo le pongo de dónde viene ese 2. Es un calcio, porque la fórmula me está diciendo que está constituido por un solo calcio, por su valencia. La valencia del calcio es 2, entonces 1 por 2 es 2. Entonces esto nos daría como resultado 68 gramos equivalente. Vamos con otra sal un poquito más compleja. Ustedes ven acá en la estructura, esta sal está formada por 2 aluminio. Entonces vamos a hacer 2 por el peso atómico del aluminio es 27. Vamos a ver acá en el caso del azufre. Vean acá que tenemos la fórmula, tengo un solo azufre, pero todo lo que está dentro del paréntesis está multiplicado por este numerito, es decir, por este 3. Entonces sería 1 por 3, 3. Entonces 3 azufre en total. Sería 3 por el peso atómico del azufre es 32, me daría 96. Y con el siguiente elemento vamos a ver que son 4 oxígenos, pero está multiplicado por este numerito afuera. Entonces sería 4 por 3, 12 oxígenos. Entonces sería 12 por 16, peso atómico del oxígeno, 192. Sumamos todo y nos daría el resultado de 342 gramos mol. Entonces el peso equivalente para calcular sería masa molar sobre N. Y en este caso la N va a depender, nuevamente estamos frente a una sal, va a ser igual a ¿qué? A la cantidad de metal que yo tenga. ¿Cuántos metales tengo acá? Tengo 2 aluminio. Y la valencia del aluminio es 3, que es la que bajo cruzada para el otro lado. Entonces sería 2 por 3, 6. Entonces la N sería igual a 6. Acá le vamos a colocar nuevamente acá la aclaración. Son 2 aluminios por su valencia correspondiente, que es 3. 2 por 3 son 6. Por eso ahí vamos a colocar 6 equivalentes mol. Se uniría mol con mol. Y el resultado me quedaría en 57 gramos equivalente. Vamos con los últimos ejemplos de cálculo peso equivalente.
hay algunos compuestos como el permanganato de potasio que a la hora de hacer el cálculo del peso equivalente vamos a tener que tener en cuenta lo vamos a tomar como directamente el peso equivalente como una sal. En este caso este compuesto permanganato de potasio está formado por un potasio, un manganeso y 4 oxígenos. Entonces acá a la hora de hacer el cálculo sería un potasio por su peso atómico que es 39, un manganeso 1 por 55 su peso equivalente, y en el caso del oxígeno son 4 por 16, sumamos todo, quedaría 158 gramos mol, su masa molar. Entonces vamos a hacer el cálculo, en este caso N, ¿cuánto sería? Sería 1, porque es un potasio por su valencia que es 1, entonces me quedaría de esta manera. ¿Está? Entonces sería 158 gramos equivalente. Pero este mismo compuesto puede suceder que esté participando en una reacción redox, en la cual suceda la siguiente reducción. ¿Está? Entonces, en este caso, el N, en este tipo de reacciones, va a depender de la cantidad de electrones transferidos. Entonces, peso equivalente, ya hicimos la masa molar, que va a ser lo mismo, 158, pero en este caso el N va a ser 5. ¿Por qué? Porque estamos considerando una reacción redox. Entonces ahí vamos a tener en cuenta que se trata de electrones transferidos. ¿Está? Entonces ahí me daría igual a 31,6 gramos equivalente. Bueno, como vemos es sencillo el tema del cálculo del peso equivalente. Espero que le haya sido útil. Si les gustó el video me dan un like, pueden compartir, hacer algunos comentarios y sugerencias para los siguientes videos. Nos vemos en la próxima, suerte.